Che Guevara en este año que se cumple el cincuentenario de su fallecimiento. Bien, entrando entonces en materia. En primer lugar, yo quería como presentar el libro. Y lo que decía, ¿no? Che Guevara ha merecido una muy amplia bibliografía y viene a sumarse una más escrita en el Perú, que tiene como énfasis en la relación del Che Guevara con el Perú, a esta amplia bibliografía, y de todas maneras este es un gran mérito. En el año del cincuentenario sacar una publicación que tiene al Che Guevara en relación con el Perú como foco de atención. Luego diría que, lógicamente, este libro se ha construido con fuentes nuevas. No es una síntesis de los libros anteriores, emplea nuevas fuentes, trabaja nuevas fuentes de información, y en ese sentido, una primera cosa a resaltar es el tema de entrevistas a las familias de los peruanos. Ha recogido información fresca, nueva, entrevistando a la familia Gadea, a las otras familias de los peruanos que han tenido que ver con el Che, tanto los que mueren, como el Chino Chan en Ancanguazú, como aquellos que acompañan al Che a lo largo de su experiencia. Entonces, entrevista a las familias, obtiene fotografías, nuevos documentos, y este es uno de los grandes méritos del libro. El segundo mérito del libro, en ese terreno de nuevas fuentes, son los archivos desclasificados de la CIA. La CIA, como todos sabemos, de tiempo en tiempo desclasifica documentos, desclasifica información que han ido produciendo sus agentes a lo largo del mundo, y estas informaciones desclasificadas son empleadas por Hugo para construir su historia. Entonces ha investigado bien y ha recogido información fresca y nueva sobre las cosas viejas que se dicen del Che, el enemigo, la CIA, qué es lo que dice del Che, y esa información la ha empleado para componer el libro que nos ofrece. Entonces, en síntesis sobre esto, es un libro que trae fuentes nuevas, no es una repetición de lo que dicen las historias anteriores. Por otro lado, teje el argumento alrededor de problemáticas que son más bien clásicas. La idea, por un lado, de que había un destino en común que ataba a todas estas personas y que los llevaría a morir a continuación juntos. Esa idea de que hay un destino, que los seres humanos estamos como poseídos por un karma que nos lleva en determinada dirección. Y a continuación, otra idea también que viene de la literatura clásica sobre el Che, que hay una maldición a aquellos que participaron en su muerte. Todos y cada uno de aquellos que participaron en la muerte del Che han tenido o destinos trágicos, o muertes sorprendentes, o accidentes que los dejan paralíticos por el resto de la vida, y por lo tanto la idea que trabaja el libro de Hugo es que habría una maldición que ha acompañado a aquellos que participaron, como digo, en la muerte del Che. Bien, creo que el libro de Hugo permite trabajar tres temas históricos de fondo que plantea la trayectoria del Che Guevara. Yo, más o menos brevemente, iré uno por uno. En primer lugar, el tema de cómo llegó el comunismo a Cuba. Como todos sabemos, Fidel mismo no era comunista. Fidel en el pasado había militado en el partido llamado Ortodoxo, había sido candidato en una oportunidad a unas elecciones que finalmente no se llevaron a cabo, que se anularon, y es cuando se anulan esas elecciones en las cuales él era candidato que se radicaliza, se sale del partido ortodoxo con un sector de la juventud y hace el famoso asalto al cuartel Moncada. De tal manera que cuando la revolución, el Granma y la revolución en Cuba, la Sierra Maestra y el cartón al poder en enero del 59, Fidel Castro no es comunista. Fidel Castro es parte de un grupo grande que participa en ese momento, en el cual hay corrientes democráticas, nacionalistas, radicales. Son una especie de APRA de aquellos días, APRA a la izquierda, antes de los grandes virales. Pero una izquierda no comunista, y sin embargo, en 2 años, del 59, 60, 61, al llegar el 61, a lo más el año 62,
Cuba está en rumbo hacia el comunismo. La pregunta es entonces, ¿cómo llegó el comunismo a Cuba? Una explicación sencilla es atribuirle la responsabilidad al Che, a Raúl, a aquellos que sí eran marxistas, dentro del grupo grande que lideraba Fidel cuando este aún no era marxista. Sin embargo, el libro de Hugo permite mirar sobre las responsabilidades de los Estados Unidos, que hace el Departamento de Estado, que hace la CIA en aquel periodo. Y esto conduce a la intransigencia. La reflexión que nos presenta Hugo conduce a subrayar la intransigencia de los Estados Unidos frente a medidas iniciales del año 59 que no eran marxistas aún, que eran una reforma agraria, que era el intento de tener autonomía, recuperar la autonomía que en la historia cubana les había sido negado. En el esfuerzo nacionalista y en el encuentro con la intransigencia de Estados Unidos, que arma a la oposición, que alienta a la oposición y que finalmente planifica la invasión de Playa Girón, la invasión de Bahía Cochinos. Esta era la repetición del plan que los Estados Unidos habían implementado en el caso de Guatemala pocos años atrás y en el derrocamiento de Arbenz, una invasión desde fuera de cubanos que estaban en contra del rumbo de la revolución cubana, en contra del rumbo de los Castro, y esta invasión de los cubanos acaba en un fracaso. Es en ese momento, cuando una invasión propiciada por los Estados Unidos fracasa en la puerta de Cuba, en el ingreso a Cuba, que Cuba se vuelca al comunismo. El acuerdo con la Unión Soviética sigue inmediatamente al fracaso de Playa Girón. De tal manera que, puesto en el escenario internacional, en el contexto de la Guerra Fría, quedando a 150 kilómetros de Miami, la revolución cubana, para salvarse, no le quedaba ninguna otra opción. De tal modo que el libro plantea la reflexión: ¿fue presión de los comunistas que habían dentro del movimiento 26 de julio, del movimiento de Fidel Castro, o fue una respuesta defensiva frente a la presión de los Estados Unidos? Me parece a mí que esto segundo es más importante, y leyendo este libro queda así demostrado. Y es más importante por una razón simple: antes que la presión de 2 o 3 personas de dentro, antes que la presión de un grupo dentro, la responsabilidad del gigante, la responsabilidad de quien, como los Estados Unidos, era la época, la hegemonía, el liderazgo mundial. Entonces, desde la CIA se construye en realidad el triunfo del comunismo en Cuba. En esta lectura, Estados Unidos pierde en Cuba, así como antes había perdido por razones semejantes a la China. Bien, este es un primer tema. Uno segundo que el libro también plantea es cuál es la concepción del socialismo que tiene el Che Guevara. El Che Guevara ocupa cargos importantes en Cuba, va a ser ministro, presidente del Banco de Reserva, va a ocupar cargos importantes en el gobierno cubano y va a desarrollar una orientación. ¿Qué tipo de socialismo busca construir el Che Guevara? Y es uno muy diferente al que finalmente ocurrió. A diferencia del proceso de la Revolución Cubana, que hace de la economía del azúcar el eje de su desarrollo, la gran zafra de los 10 millones que propicia Fidel Castro, viene después del Che Guevara. El Che Guevara es partidario de independizarse del azúcar, de diversificar la economía cubana, de tener una economía independiente que no se enfeude a un nuevo poder. Y en ese sentido hay una orientación bastante moderna de parte del Che Guevara. Construir el socialismo significa lograr la autonomía económica de una nación y no hacerla depender de un solo producto que genere una renta. Todos sabemos en qué acaban los países rentistas, en lo que acabó el Perú en la era del guano, la situación de Venezuela con el petróleo ahora y la de Cuba con respecto al azúcar. El Che lo que quería era escapar a eso. Y en segundo lugar, sobre lo mismo, la concepción del Che Guevara sobre la construcción del socialismo, yo quería decir un segundo punto, y este es el tema de los estímulos morales. La idea de que en el socialismo había que propiciar una revolución de la cultura,
que la gente tenía que cambiar sus valores, orientarse por otro tipo de valores. Y es ahí donde los estímulos debían ser de tipo moral. El trabajo debía tener un componente voluntario y de lo que se trataba era de la moral del sacrificio, de la moral de la entrega, de dar a los demás. El Che Guevara en ese sentido es un idealista en medio de una revolución, la revolución cubana, que tenía que sobrevivir. Y en ese sentido es el conflicto del Che con Fidel, ¿no? El conflicto del Che con Fidel es el conflicto entre alguien idealista, que pone por encima este tipo de consideraciones para la construcción del socialismo, versus alguien pragmático, realista, que sabe que en el azúcar tiene su ventaja comparativa y en los estímulos materiales. De tal manera que el Che Guevara se aparta de Fidel y va a buscar su destino primero en el África, luego en Bolivia, porque tiene una discrepancia sobre la construcción del socialismo en la misma Cuba. De tal manera pues que el libro deja claro también que hay una contradicción en el seno de la dirección política del Partido Comunista de Cuba y que el Che, al fin y al cabo extranjero, opta libremente por apartarse para dejarle el campo libre a los Castro. Y bueno, para terminar, una última pregunta, como les digo, a mi juicio, los problemas históricos que plantea la trayectoria del Che. El último es ver cuál es su papel pues, en la historia. Y al respecto quería decir unas cuantas cosas. Una primera es que hay revoluciones en la historia del mundo y construcción de naciones independientes. Ocurrió en Gran Bretaña en el siglo XVII, con Cromwell, ocurre en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, y en el siglo XIX conocemos cantidad de revoluciones, empezando por las latinoamericanas. Esto lleva al mundo entero después de la Segunda Guerra Mundial con el proceso de descolonización. La India, Egipto, conjunto de países del África Negra, y entre nosotros es el caso de Cuba, que aunque no era una colonia, era una semicolonia de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía una especie de protectorado sobre Cuba, de tal manera pues que los cubanos sentían que la independencia por la cual habían luchado todo el siglo XIX se la habían perdido. La habían perdido, no obstante haber ganado la guerra contra España, porque reemplazando a España había aparecido el protectorado norteamericano. Desprenderse del poder de otros extranjeros y afirmar un Estado nacional propio. Esa es la gesta del Che. Ahí está también Fidel, por supuesto. Es la construcción de naciones independientes y las personas comprometidas con ese proceso. Ese es, creo, el papel del Che Guevara. Y siendo, como había dicho antes, un idealista sobre las formas de construir el socialismo, y siendo extranjero, cosa que también dije hace un rato, pues el Che opta por apartarse. El Che no desarrolla un combate como el de Trotsky contra Stalin, ahorra a Cuba ese tipo de combate y no obstante que está en una posición diferente a los Castro, opta por exportar la revolución. No quedarse en Cuba a disputar, sino irse a llevar la revolución a otros países. Eso fundamenta, esa actitud es la que fundamenta la aventura en el Congo y posteriormente la aventura en Bolivia. Es el esfuerzo del Che por encontrarle sentido a su vida, exportando la revolución socialista y no quedándose en Cuba a disputar modelos de desarrollo del socialismo con los Castro. De tal manera que el Che, a lo largo de su periplo, es una persona que nos sitúa frente a el esfuerzo por traer la justicia social a este mundo y abrir en ese terreno un campo nuevo, el campo del marxismo hablado en castellano, el campo del poder socialista dentro de América Latina. Un campo que el Che es el que lo inaugura y en el cual personalmente me sitúo desde la juventud, gracias a él, ahora y siempre. Muchas gracias.